Bienvenidos a un nuevo video de Agora 3D. Hoy quería hablarles de un video solicitado. En este caso se trata de las macetas de Robert Plant. Resulta que varios me dijeron: che Esteban, además de las macetas de Robert Plant que puedo descargar o comprar, quisiera poder modelar las mías. Y resulta que este tipo de macetas son bastante fáciles de modelar en realidad, siempre y cuando hayamos activado el add-on de añadir un solo vértice y podamos a ese add-on combinarlo con el modificador. Esto va a estar acá en Mesh. Es este exactamente, perdón, en Add Mesh, Extra Objects. Y les va a aparecer acá cuando quieren añadir un Mesh, van a tener Single Vert. Pueden agregar un origen o un vértice. Y lo pueden combinar, como les decía, con el modificador de forrar, el modificador Skin. Entonces, por ejemplo, voy a usar el cubo para definir un tamaño más o menos del que no me quiero pasar. Supongamos que es de 15 centímetros de alto. Dentro de estos 15 centímetros, lo que yo voy a hacer, vamos a darle 6 centímetros más a esto. Ahí. Y vamos a pasar el cubo desde sus propiedades en la parte de visualización. Visualización en el viewport, en la vista 3D. Vamos a ponerle bounds nada más, así solamente vemos el contorno estando en sólido, por lo que vamos a poder manejar los otros objetos en sólido sin que el cubo del tamaño nos moleste. Si ustedes quieren borrarlo, lo borran y le ponen la altura a la maceta directamente, etcétera. Resulta que cuando nosotros añadimos un solo vértice, ese vértice es nada más que un vértice. Pasa a modo de edición automáticamente, esto ya lo vimos en videos anteriores. Y desde ahí podemos empezar a extruir. Por ejemplo, si yo quiero tenerlo sentado hacia acá abajo, a la planta, lo que voy a hacer es desplazarlo en Z. Con G, Z, voy a activar los atajos de teclado acá abajo a la derecha. Siempre me olvido. Vamos a dejar esto más o menos a esa altura. Y desde ahí puedo empezar a extruir el cuerpo de este personaje. Voy a hacer una extrusión hasta acá y una extrusión hasta acá para el cuello, otra más para la cabeza y otra más para el final de la cabeza, por ejemplo. Solo en Z, cuando aprieto la E de extruir, aprieto también la Z una sola vez para que vaya hasta acá arriba. Creo que ya no hace falta que les diga los atajos, menos si están acá, pero bueno. Entonces, suponiendo que queremos extruir las piernas, me voy a posicionar en una vista lateral, pero antes, seleccionando todo, voy a mover en Y hacia atrás, más o menos hasta acá. Y ahora sí, enmarcamos este vértice, vamos a extruir una pierna, por ejemplo hacia arriba, y otra hacia abajo. La misma pierna hacia abajo, quise decir. Ahí está, desde la vista superior. Vamos a desplazar esto, la rodilla primero, en el eje X, el pie, G, X, y nos vamos hasta el borde. Podemos hacer lo mismo con la otra pierna. Desde la vista superior, por ejemplo, podemos extruir cancelando Z con Shift Z, así no se va en ninguna otra dirección, así no se va hacia abajo, quiero decir. Vamos a dejarlo por acá y podemos extruir Shift Z de nuevo, un pie hasta acá. Con esto tendríamos la parte de abajo más o menos hecha. La proporción es un desastre, cuidado con eso. G, Shift Z para estirarlo un poco más. Ahí está. Y fíjense que una vez que yo ponga el modificador de Skin, me voy a encontrar con que todo esto puede tener un espesor. Ahora, si selecciono todos los vértices, en la pestaña de ítem me voy a encontrar con el min radius de todos. Si selecciono uno solo, solo voy a tener el radio. Quiero que todos tengan el mismo espesor, por ende vamos a hacer a wireframe, a ver si están todos seleccionados. Y desde ahí, si cliqueo en el DX y tiro para abajo sin soltar el clic y empiezo a moverme de izquierda a derecha, voy a poder modificar el espesor de cada uno de esos vértices. Como ven, las zonas que tienen un vértice que comparte tres aristas son algo problemáticas. Esto idealmente
no debería pasar. Nosotros tendríamos que tener este vértice un poco más arriba. Sin embargo, lo necesitamos ahí abajo. Es más, tal vez lo necesitemos incluso más atrás. Pero no es nada que no se pueda arreglar una vez que tengamos el objeto convertido. Lo mismo pasa con estas zonas de acá. Fíjense que si yo desplazo este vértice en X, se arregla. Si no, al cruzarse el polígono, se rompe. Podemos dejarlo torcido, que incluso le queda bien, o podemos repararlo una vez que hayamos aplicado el modificador skin cuando esto se transforme en polígonos. ¿Por qué? Porque por el momento esto es nada más que una tira de vértices, pero si ustedes observan, van a ser cuadriláteros adyacentes formando todo el espesor. Las zonas que se cruzan por lo general son un problema. Nosotros queremos que acá adentro haya infill cuando lo imprimamos, no queremos que haya una intersección de capas, entonces que esto se tome como capa externa y demás. Podemos usar el cosido amplio adentro de Cura, por ejemplo, el cierre de caras, mantener la opción de mantener las caras intersectadas, etcétera. Pero es ideal a esto tenerlo arreglado directamente desde el modelo 3D bien hecho. Así que podríamos, al finalizar, una vez que aplicamos el skin, porque el remesh que está acá abajo, puede hacerse solamente, puede hacerse de todas formas, pero puede hacerse bien únicamente si cuando le damos el tamaño a nuestros voxels, todos nuestros modificadores están aplicados. No activos, sino aplicados. Entonces, desde acá podemos empezar a extruir el resto de las cosas. Sí, esto se ve extremadamente cuadrado. Parece de PlayStation del 98 o del 2000. Pero nosotros podemos sumar un modificador de subdivisión de superficie. Y entonces va a empezar a verse cada vez más redondeado. Lo que en muchos casos también arregla el problema de las intersecciones. Fíjense que ahí hay una leve intersección que no es para tanto. Entonces, si nosotros a todos esos vértices continuamos aumentándole el espesor, vamos a conseguir un dibujo mucho más grueso. Fíjense, esto está señalado en 8 por 8, es decir, van a tener que tener en cuenta, sin Subdivision Surface, que acá adentro pueden llegar a encontrar, fíjense si lo miramos desde arriba y tenemos en cuenta este wireframe, al contar esto vamos a tener 16 a un lado y al otro lado. Así que desde ahí pueden setear exactamente cuál va a ser el grosor de su maceta o de cualquier objeto que estén haciendo. Podemos mover esto un poco, podemos cambiarlo de lugar. Todas estas cosas igual son definitivamente algo que reparar una vez que terminamos el modelo. Porque fíjense que puede ser desastroso tenerlo de esta manera. Es decir, la intersección poligonal causa estragos en la malla. Otra cosa importante es seleccionar todos los vértices. Yo lo hago con la tecla A o pueden ir a Select All. Y con M en la versión 283 y Alt M en la 282, para los que se quedaron con la versión anterior, pueden hacer una fusión por distancia que va a eliminar los vértices de más que tengan en la malla, en caso de haber extruido un vértice y no haberlo movido del lugar. Pueden a continuación extruir algunas zonas como para dejarle el pie acomodado a esta zona de acá. En caso de que optáramos por extruirla, tendríamos que saber bien dónde acomodarla. No es algo recomendable, pero podemos hacer alguna subdivisión entre ese y este, seleccionando ambos y con clic derecho poner Subdivide, lo que puede generar, fíjense, en caso de deslizarlo, que esto se cierre y que incluso nos quede como una especie de base. Shift B corta para deslizar sobre la misma arista del vértice y van a encontrar que llegan a un límite y ya no pueden moverse más. Esto puede destruirse o funcionar perfectamente. Yo no sé si lo dejaría así, sinceramente, si lo estuviera buscando para modelarlo en lo personal. Creo que lo abriría desde acá arriba, en el mejor de los casos,
y deslizaría después este vértice un poco hacia arriba, porque en la zona de acá abajo lo que voy a hacer es con una booleana, con un cubo, por ejemplo voy a añadir siempre en modo objeto para que las mallas no se asocien, un cubo de unos 5 centímetros aproximadamente, un poco más en X, vamos a escalarlo en X, y un poco más en Y, vamos a escalarlo en Y, y desplazarlo hacia abajo en Z. Para que se ubique justo donde tengo que cortar, voy a activar la adherencia y la voy a setear a bordes, edges, ahí. Entonces, cuando apriete G en Z y ponga mi mouse en ese borde, esto se va a adherir a ese borde exactamente. Cuidado porque está tomando el borde del dibujo. Voy a dejar el mouse acá, G, uy, apreté H, G, Z, no toma ni siquiera el borde. Vamos a cambiar esto desde su visibilidad a sólido, y ahora sí, G, Z, y ahí está. Y vamos a volver con esto a bounce, ahí está. Perfecto, entonces este objeto también lo puedo dejar en bounce, así no molesta. Y a este agregarle, además del skin y el subdivision surface, que puede tener una subdivisión más para ser un poco más suavizado, le podemos agregar una booleana de diferencia para hacer una resta con este objeto. Entonces eso me asegura que voy a tener una zona plana para que la adherencia a la plataforma de impresión sea perfecta, sin tener problemas. Podemos suavizar esto después con escultura, en caso de elegir un modelo final, etc. Lo bueno del skin, yo ahora voy a hacer improvisadamente unos bracitos. ¿Dónde están mis vértices? Acá hay uno. Por ejemplo, vamos a extruir un brazo. Voy a extruir desde arriba hasta la rodilla. Ahí. Y lo vamos a dejar acá abajo, que se apoye en la rodilla. Y también desde la vista superior con el 7 voy a extruir otro brazo. Uy, quitando el snap, cuidado con eso. Hasta acá. Siempre me pasa de activar snap y olvidarme. Y puedo dejar esto en esta dirección. Fíjense que ahí él se está apoyando sobre su propia rodilla. Quedan ustedes subirlo un poco más, bajarlo un poco más, etc. Y con el otro brazo, que va a salir desde este mismo lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es esto de las 3 aristas. Va a haber una más, un edge más, pero fíjense que acá no hay gran problema. Así que esperamos que este otro lado tampoco. Supongamos que extruimos este hacia abajo o hacia arriba. Lo ideal es encontrar la posición en la que mejor esté, pero no va a ser un problema, porque después pueden repararlo con escultura, tranquilamente. Yo quisiera dejar este brazo como un poco abierto y un poco apoyado. Shift B para deslizar. Y después con la tecla E voy a extruir hasta acá. Y lo voy a mover hasta la rodilla. Como que se apoye por ahí, ¿no? No parece estar tan mal. Vamos a mover esto en Y un poco. Fíjense que ahí sí está mal. Hay que tener cuidado con esto. Shift B para darle más espacio. Y esto debería encajar bien justo ahí arriba. Ahí se lo ve mucho mejor. Probablemente tenga algunas caras internas. Hay que adivinar prácticamente dónde vamos a posicionar eso. Y después para la cabeza, simplemente... Ah, está todo muy alto, ¿eh? Vamos a llevar todo esto más abajo. Ahí. Para la cabeza simplemente vamos a necesitar un par de vértices, en realidad 2. O sea, entre 4 y 3. Así que voy a apretar el botón derecho habiéndolo seleccionado. Y con Subdivide voy a seleccionar 2 cortes. Así tengo 1, 2, 3, 4. El primero va a ser el cuello como base. Y estos de acá van a aumentar su tamaño. Por ejemplo, hasta ahí. Y estos dos últimos
lo van a aumentar hasta el final. Algo así. Puedo agregar un poco más de tamaño acá, para que quede un poco más redondo. Y desplazarlo en Z, como para que se abra. A nosotros nos queda así, esto. Ustedes me van a decir, pero eso no tiene pinta de maceta. Tal cual. Quiero disolver este vértice a ver si funciona mejor. No. Bueno, acá vamos a tener un verdadero problema. Siempre tienen que conseguir que esto esté cerrado. Porque de no ser así, se destruye. Así que vamos a seleccionar ambos. Los voy a escalar en Z, con S, Z. Y los voy a desplazar en Z hasta que consiga que se cierre esto ahí. Sin embargo, ahí estoy viendo que hay una arista que no se corresponde. Una vez que yo aplique skin, tengo que encargarme de arreglar estas cosas, todas estas cosas. Ahora, si queremos darle más tamaño a la parte superior, simplemente abrimos esto, lo que puede ser perjudicial. Por ahí, con solo levantarlo un poco, ya estamos bien. Para cambiar las poses de este objeto, Skin, el modificador, puede generar una armature. Si vieron los otros videos antes, espero que lo hayan hecho, por eso con este voy tan rápido y desordenadamente. Lo que pueden hacer con Create Armature es generar un esqueleto para cambiar las poses del objeto. Por ejemplo, voy a poner Create Armature ahora. Va a haber una armature donde directamente va a estar asociada una biblioteca de poses que podemos modificar. Y nuestro vértice va a estar completamente influido por esto, tenga o no tenga el modificador activo. ¿Qué quiere decir? Que si teniendo el armature seleccionado paso al modo pose, puedo encargarme de rotar cualquiera de los huesos, tanto de las piernas como de los pies, como de cualquier cosa. Puedo poner esto hacia adentro, hacia afuera. Es decir, sigue siendo no destructivo el tipo de edición. Puedo generar diferentes tipos de macetas con esto. Pero lo que realmente tengo que hacer ahora, para que esto sea una maceta, es simplemente seleccionar mi objeto. Y cuando Skin esté aplicado, si yo aplico el modificador Skin, el modificador Armature queda. Quiere decir que esto, en modo pose, va a seguir modificando a mi objeto. Y el objeto en sí mismo, que ya tiene la booleana, que aún tiene la subdivisión, puede tener en la parte superior, vamos a activarle al Subdivision Surface la visibilidad sobre malla, acá mismo, puede tener min-crease para definir la zona, y entonces me va a quedar así, que incluso puede ir más arriba. Estos vértices de acá también pueden ir más arriba y pueden ser más grandes, para que tenga espacio donde poner la planta. Y si quiero hacer una booleana, puedo proyectar una esfera sobre este objeto, poniendo una esfera o una booleana de diferencia, tal y como hice en la parte inferior. O simplemente hacer un inset hacia adentro, calculando de qué grosor quiero los contornos. Voy a activar acá el largo de las aristas, para que al hacer el inset, fíjense que si yo aprieto la I latina para hacer un inset y me voy hacia adentro, puedo ver el largo de las aristas en tiempo real. Sin embargo, voy a tener que aplicar la escala de esto, aunque tiene la escala actual. Pero mis aristas no están dándome el tamaño que necesito averiguar. Bueno, ahí está el tamaño, no se veía. 4 milímetros. Entonces, si yo escalo esta cara, este tamaño que se ve acá a la izquierda, que parece perdido, fíjense, casi siguiendo ahí a mi mouse, por el Subdivision Surface, esto voy a tener que avisar en Right Click Select, porque los desarrolladores podrían acercar esto un poco más a las aristas. Voy a ir viendo de qué espesor quiero que me quede el tamaño de la maceta. Por ejemplo, lo voy a dejar ahí, que es bastante grueso, para aguantar tierra, etcétera.
Voy a pasarme una vista frontal con el botón número 1 del teclado numérico a wireframe o estructura con la tecla Z. Voy a extruir en Z hacia abajo hasta esta zona. Voy a escalar. Le voy a quitar el min gris al interior, así queda redondo. Y voy a volver a extruir en Z hasta esta zona de acá y escalar hacia adentro. Incluso esto de acá puedo agrandarlo un poco más escalando. Y a esto de acá lo puedo achicar un poco más escalando. Ahí está. Ahora que ya tengo aplicado esto, me puedo concentrar en esta zona. Ese fantasma que vemos ahí dentro es una cara que no debería estar en ese lugar. Entonces voy a seleccionar esa cara. Ah, pero es una cara del costado. Pensé que era una cara que atravesaba en esta dirección. Vamos a hacer así. Seleccionamos todo el bucle con Alt sostenido. Y con la H vamos a desaparecer esto. Claro, ahora lo entiendo. Se atraviesa en una dirección innecesaria. Por ahí entonces lo mejor sería que nosotros nos deshiciéramos de esta cara borrándola. Esto ya es edición manual. Con Alt H vamos a hacer que esto vuelva a aparecer. Y tal vez podríamos deshacernos de esta otra cara. Y de esta, en este caso, para hacer una unión con la cara que tenemos acá abajo. Shift B corta para deslizar. Y este vértice con este hacemos una fusión con M al último, at last, que es el último que seleccioné, que va a ir al cuerpo. Este va a unirse con este. Alt M, no, Alt M no, M. Dios, esto de que cambien los atajos. M al último. Y en la zona de atrás tenemos que hacer lo mismo. Este con este y M al último. Ahí está. Entonces, de esta manera simplemente acomodamos nuestros vértices. Voy a desactivar desde los overlays el largo de las aristas. Nina se volvió loca. Y podemos generarle una especie de hombro, podemos achicar un poco el cuello. Todo esto va a depender de cómo editen ustedes los polígonos, ¿no? De esta manera ya tenemos una de las macetas hecha. Tiene una base que se adhiere bien. El resto del cuerpo tiene intersecciones, pero son intersecciones que si nosotros aplicamos esto, como vimos en los otros videos, podemos ponerle un remesh, un voxel remesh desde acá. O simplemente, en esta versión 283, podemos agregar un voxel remesh desde el modificador de remesh. Esto va a hacer que todo lo que se intersecta desaparezca y que solamente quede la geometría exterior, es decir, lo que se toma como superficie. Pero la densidad poligonal va a aumentar, lo que a nosotros para impresión 3D realmente no nos importa tanto, a menos que sean 7 millones de polígonos, está todo bien. Yo ya cliqué acá, así que voy a tener que esperar a que esto se active. Remesh tarda porque hace todo este cálculo desde el CPU de el tamaño del voxel seteado de fábrica dentro del modificador, más el tamaño y la superficie de nuestro objeto con sus intersecciones, es decir, que toma todo lo de afuera, dividiéndolo en cuadraditos, en una grilla, en varias grillas, son 3 grillas en realidad, tipo voxel. Así que les recomiendo que tengan cuidado con esto, que no tengan muchos navegadores, muchas pestañas grabando pantalla y todas esas cosas, porque va a tardar mucho más. Ahora voy a tener que esperar incluso a que esto se active. Y es más, lo voy a sacar porque les quiero mostrar otra cosa. Bueno, como les decía, cuidado con el remesh, porque tuve que hacerlo todo de nuevo, porque me trabó todo. Fui a las tareas, al administrador de tareas y tenía un montón de cosas problemáticas. 12 pestañas de Google Chrome, 12 de Firefox, grabando pantalla, etcétera. Así que yo sabía que el remesh iba a destruir todo, pero a ustedes no les va a pasar si no tienen eso.
Bueno, la forma no es igual que la anterior y no voy a reparar esta zona porque ya lo hicimos recién. Pero en el caso de que ustedes quieran exportar esta pose, simplemente seleccionan el objeto que se llama vértice, le pueden poner nombre y van a ir a archivo, exportar el STL y recuerden activar Selection Only. Ahora, nosotros exportamos ese. Pero si seleccionamos el armature, nos pasamos a modo pose y seleccionamos los huesos, con la R de rotar, vamos a poder cambiar la forma de nuestra maceta. Tengan cuidado con las intersecciones salvajes. Y podemos darle cualquier otro tipo de forma, siempre que la malla esté buena, que querramos. Por ejemplo, esta de acá. No sé, se me ocurre abrirle más la pierna. No va hacia abajo porque tengo una booleana seteada. Entonces la booleana es en tiempo real, se corta ahí. Por ejemplo, si quiero ponerle el pie estirado, vamos a estirar primero el pie y después lo vamos a tirar para abajo. Uy, para el otro lado. Ahí. Y ahí podemos tirar esto así. Cuidado con la booleana. En todo caso, pueden seleccionar el otro objeto y deslizarlo. G en Y, por ejemplo, y lo vamos a mover hacia atrás. Y después podemos acomodar el resto de nuestra pose a donde querramos. Esto puede ir hacia adelante con la R para rotarlo. Podemos tener las piernitas así. Me había quedado una pierna más corta y otra más larga, no me fijé. En el anterior creo que las proporciones estaban mejor. Pero bueno, era para que vieran que este tipo de macetas no necesitan modelarlas desde algo volumétrico, sino que simplemente desde un solo vértice ya pueden empezar a darle la forma que necesitan. Para los que están haciendo los cursos solamente en video y no tengo oportunidad de explicarles algunas cosas en persona cuando se encuentran con errores, les recomiendo que vean previamente todos los videos anteriores como para poder tener una idea completa, ¿no? De cómo llegar a algo tan fácil de una forma tan rápida, porque pueden complejizarlo mucho más a esto, pero va a depender de qué tan bien estén manejando las herramientas en cuanto a su relación con las herramientas, más que nada. El resto es una cuestión de combinarlas. Pero bueno, las personas que están haciendo macetas de este tipo, haciéndolas con este método, se ahorran muchísimo trabajo, muchísimo tiempo de trabajo. Y en caso de necesitar corregir intersecciones, voy a hacer una intersección acá a propósito. Recuerden que siempre pueden contar con el voxel remesh al finalizar este objeto. Esto acá tiene una intersección. Yo voy a seleccionar mi objeto y en este caso voy a aplicar. Esperen que paso a modo objeto, selecciono mi objeto, voy a aplicar los modificadores. Si aplico el de armature ya no voy a poder moverlo con el armature a menos que los emparente de nuevo. Vean los videos de Mario para saber sobre emparentamiento o Spider-Man. Voy a aplicar el Subdivision Surface y voy a aplicar la booleana también para que el corte de ahí abajo quede hecho. Ahora, mi intersección, en caso de tener un archivo final, lo voy a hacer con voxel remesh. Me voy a ir hasta acá abajo y en remesh voy a activar un voxel remesh directamente. Tengan en cuenta el tamaño de su objeto, que la escala siempre esté aplicada y desde ahí van a hacer el voxel remesh directamente. Para no extender el video, les recomiendo que vean todos los anteriores, así saben bien cómo usar voxel remesh, qué pasa con los modificadores y etcétera. Nos vemos en el próximo video.